Y Inés, sí, oye, me viendo aquí en tu currículo, veo que cuando estuviste en Miami, que yo lamentablemente no coincidimos, tú colaboraste con la organización Hermanos al Rescate, que en avionetas trataban de localizar a los barceros que desde Cuba intentaban cruzar el estrecho de la Florida hacia Estados Unidos. Y actualmente, bueno, ya se dedica a la promoción de autores y sus libros con Gadeo, Gabinete de Escritores Unidos. Pero óyeme, Inés, háblame algo de cuando estuviste con los Hermanos al Rescate, porque tú sabes que cuando eso, yo no estaba en Miami, yo estaba en el otro lado, yo estaba entre los aspirantes a Barcelo. Pero háblame de algo de los Hermanos al Rescate. Bueno, aquello fue... cuando estaba allí en Miami estuve conociendo gente que había cruzado, había mucha gente que cruzó a Miami a través del Mariel, pero después también hubo muchísima gente que cruzó en balsa, ¿vale? Y muchos la mayoría de los que cruzaban en balsa morían en el camino, en el trayecto, ¿vale? Porque no salían en condiciones muy salían a la desesperada. Era curioso porque lo que utilizaban muchos de ellos eran ruedas de tractor, y en esa ¿cómo se llama? Lo que va dentro de la rueda, la cámara de ruedas de tractor. La cámara, sí, exacto. La Eso cámara, es lo que flota, ¿no? Lo que hacían era, claro, y lo que hacían era de las porterías de fútbol, ellos cortaban de porterías o de algunos de los sitios, cortaban todo de red, que lo que hacían era poner unas tablas, ¿vale? Para poderse, unas tablas y un trozo de red que ponían con con la cámara de la rueda, y ahora ahí ponían una serie de latas, que era lo que podían conseguir de llevarse, ¿no?, de comida para el trayecto, porque ellos no tenían ni idea de lo que se iban a encontrar. Esto te estoy hablando de cuando iban solos, porque había otros que a lo mejor iban en barcas o lo que sea, pero este chaval, por el que se fundó, por así decirlo, Hermanos al Rescate, era un chaval de unos 15 años que salió así con una cámara de una rueda. Y en la mayoría de ellos lo que pasaba era que, como no tenían comida en condiciones y se les acababa el agua y demás, pues empezaban a ver visiones y se lanzaban al agua pensando que estaban viendo un barco, que veían tierra, y no era así, ¿vale? Era porque se deshidrataban. Sí, tenían alucinaciones. Claro, y además la mayoría llegaban con sus partes mordidas por los peces, porque ellos estaban ahí como en volanda, sus partes, ¿no? Por así decirlo, el culo, pompis o como se le llame, estaba flotando en la red, pero los peces sí conseguían poder subir, ¿sabes? Y morder, entonces mordisqueaban y llegaban en condiciones bastante pésimas los que conseguían llegar. Y ya te digo, los que no, pues se tiraban al agua y entonces pues se los comían y terminaban ahogándose y demás. Pero este chaval se consiguió que lo rescatasen, pero no consiguió sobrevivir, ¿vale? Y una de las veces, yo quise investigando, llegué a dar con esta organización Hermanos al Rescate, y les pedí que me dejaran ir con ellos para hacer un reportaje, y acompañarles también. Entonces yo viajaba había diferentes tipos de avionetas, pero yo viajaba en la de monomotor, que era con solamente un motor, y yo iba en la parte de atrás de observadora y el piloto y el copiloto delante, ¿vale? Y en una de esas lo que nosotros hacíamos era que si veíamos alguna balsa, bajábamos hasta unos 500 pies con la avioneta y lanzábamos un líquido verde, porque tú inmediatamente pierdes en ese océano así,
tú pestañeas y ya se te ha perdido la balsa. Entonces lanzábamos un líquido verde alrededor de la balsa para poderlos encontrar. Y curiosamente, una de las veces que fui de patrulla, conseguimos encontrar una balsa y eran el papá y el hermano de este chico de 15 años que murió, que ellos querían, les habían dicho que le habían hecho una tumba y que le tenían puesto como una especie de panteón y demás, y ellos querían ver el tema. Y bueno, yo ya a partir de ahí lo que hice fue después ver qué pasaba con esas personas que llegaban, ¿vale? Quise investigar qué pasaba, qué hacían con ellos. Nosotros teníamos que avisar a los guardacostas los recogían, y una vez que los recogían los llevaban al Crown, una de las prisiones de allí de Miami, pero no estaban con el resto de los presos, ¿vale? Ellos estaban en otra sección aparte, hasta que comprobase el gobierno de los Estados Unidos que ellos no eran ni presos políticos, ni eran, por ejemplo, pues peligrosos, ni nada de eso, o que encontrasen familiares suyos con los que pudiesen estar. Y en este caso ellos tenían familia allí, entonces yo lo que hice fue ayudarles a ellos a encontrar a su familia y conseguirles el national, que ahora estoy con el insurance number de allí, el National Security de allí de Estados Unidos, para que pudiesen estar de momento, ¿vale? Después ya tenían que hacer más cosas. Y después también había un museo, un chico, que había hecho una especie de museo donde todo lo que se iba recogiendo de las balsas y de los balseros, él lo llevaba a este museo. Sí, yo conocí ese museo, ¿no? Sí, había un... Sí. Yo conocí ese museo. Pero déjame especificarte, yo en esa época, Inés estaba del otro lado, era un aspirante a balsero, como te dije. Exacto. Y entonces, ya una vez estuvimos muy cerca, entre varios amigos, 4 o 5 amigos, nos íbamos a lanzar precisamente con las cámaras esas de carro, de tractores, whatever. Y algunos detalles de eso que me has hablado yo lo desconocía, a pesar de que he vivido esa historia, ¿no? De que los peces le mordían los fondillos, y eso no conocía. Sí. Eso era una locura lanzarse, porque eso es una locura, tirarse al mar, en una barcita pendejera, ¿no? Pero muchísimos lo hicieron, quedaron por el camino. Yo estaba decidido a hacerlo, ya te dije, pero los amigos míos lo cogieron en la playa y yo me enteré ya cuando iba para allá, y entonces me detuve. Entonces alguien me lo dijo que estaban presos, que ya iban a preparar la balsa para lanzarse, ¿no? Y quizás por eso es que te estoy haciendo ahora el cuento, porque mucha gente quedaron en el camino y no pudieron hacer el cuento. Indudablemente esos detalles que tú me has dado, muchos los desconocía. Yo vine a salir durante la época del Mariel. Salí un camaronero, mi hermana y mi madre pagaron el precio del camaronero, ¿no? 3 pasajes, el mío, el de mi hija y el del niño cuando ese era chiquitico, tendría 5, 6, 6 o 7 años por ahí. Entonces, que vive en España, que te hablé, ¿no? Sí. Y entonces, pero lo que hacía allí el gobierno es tétrico, indudablemente es una dictadura comunista. De esos 3 pasajes en ese camaronero, que lo pagamos como a $1,000 por cabeza, 2 lo cogían para meter a los que ellos querían deshacerse, carajo. Y entonces así podían ser delincuentes que exhortaban de las cárceles, o gente que los comités de defensa de la revolución acusaban de ser disidentes, ¿no? Y entonces, bueno, tuve la suerte, ¿no? De venir por el Mariel, porque realmente como balsero uno quizás no estaría haciendo encuentro. Yo vine a llegar en ese camaronero, ¿no? Casi de las 12 horas de viaje, salimos por el Mariel, ¿no?
para ver que pasé recostado una pared del camaronero, porque aquello estaba lleno. No sirve, porque habían puesto los pasajes más la gente que al final metían ahí para el carajo. Claro, sí, sí. Y el dueño del camaronero, pues bueno, ¿qué hacía? Bueno, hay que irse de aquí rápido porque tú estás en casa. Y entonces, yo eso iba repleto de gente. Donde había un espacio ahí para hacer sus necesidades de baño y eso, pues comida por supuesto no había, ¿no? Y uno no llevaba tampoco comida, en fin. Pero bueno, después de las 12 horas de viaje llegué allí a Cayo Hueso, y entonces los marines me sacaron ahí de la vagina del camaronero, ¿no? Y salí caminando ahí por el muelle, ¿no? Y entonces, como los dio 15 minutos, ya a mi familia me había avisado que venían porque ellos habían pagado por mí, ¿no? Y por mi hijo y por mi... Pero ya me dejaron ahí nada más, ¿no? Y entonces mi cuñado estaba esperándome allí. Entonces que hacía años que no lo veía, ¿no? Y entonces bueno, ahí me fui a la casa con ellos, ahí aterricé. Después conseguí un trabajo aquí en Miami, en el aeropuerto de Security Guard. Y estando allí me enteré de que estaban dando pasajes hacia New York, New Jersey, California, a donde quiera fuera de Miami, pasajes de ida solamente. Y entonces hablé con Jaime Belechaze, que era un pintor que me hizo la portada de mi primer libro, La Hostería del Tesoro. Y Jaime dijo que me iban a alojar allí cuando llegué. Yo no iba para otro lado, no le iba a molestar, ¿no? Pero, es decir, gracias a eso conseguí el pasaje para, es decir, venir para New York. Y así fue como mis principios en este país, ¿no? Pero bueno, Inés, ya te dije, he tenido toda una serie de informaciones de los hermanos Rescate, cómo funcionaba lo de los guarceros, que era horrible. Yo sabía que era horrible, ¿no? Muchos quedaron por el camino, pero no con esa serie de detalles que tú me has dado. Y dime algo más de todas tus esfuerzos con tus organizaciones literarias. Mira, una cosa que sí que se me ha olvidado decirte del tema ese de los balseros, cuando yo iba con ellos, o sea, era como si el cielo se dividiera en 4 partes, ¿vale? Había 4 avionetas diferentes repartidas por las zonas para salir de rescate. En la que yo iba era la zona que íbamos a cubrir, o sea, que pasábamos por los Everglades, que sabes, la parte esa de los Everglades, sí, donde están todos los caimanes, los cocodrilos y demás. Sí, claro. Pues ahí yo, para poder ir con ellos, a mí me hicieron firmar, me decían que si yo quería ir tenía que firmar un documento en el cual, si nosotros al ir sobrevolando por la zona esa de los Everglades, por cualquier cosa, ¿vale? Por cualquier motivo, por ejemplo, la avioneta llegaba a sufrir algún tipo de problema, ¿vale? Que nosotros nos íbamos a tirar en picado, ¿sabes? Sobre la zona esa de los Everglades para morir en el acto. Porque sería muchísimo peor que cayésemos por allí, que no nos pasara nada, por ejemplo, por la caída, y que entonces estuviéramos vivos para que nos pudiesen comer los cocodrilos. Y yo decía, yo no pensaba para nada en eso, ¿no? Pero después, por ejemplo, te pones a pensarlo y dices tú, ostras, ¿no? Que era una cosa muy, muy arriesgada, porque la avioneta, ya ves tú, una avioneta pequeña, así, con un solo motor, que no era tampoco, ¿sabes? Pero bueno, afortunadamente está claro que nunca pasó nada, ¿no? Pero era curioso porque ellos decían que era mucho mejor el que hiciéramos eso si veíamos que iba a haber algún problema, ¿sabes? Con la avioneta y que podíamos caer.
claro, caer, si veíamos que, por ejemplo, se que el motor, cualquier historia, y nos podíamos caer por ahí, que mejor era matarnos, que nos matásemos en el acto, que no de esto. Y yo, pues claro, yo cada vez que me montaba tenía que firmar el Y papel. estamos hablando de algo que ocurría en los años 70, por ahí, ¿no? Imagínate. Sí, yo no me acuerdo, ya te digo, es así. Sí, tiene que acá ser en los mismo. 70, pues yo llegué aquí en los 80 y yo ya te dije, llegué en el éxodo del Mariel, ¿no? En un camaronero, como dicen. Sí, sí. Pero fui aspirante a Barcelona, ¿no? Los amigos míos los capturaron, los metieron presos 2 o 3 años. Y entonces yo tuve la suerte de que ni me capturara, porque me hubieran metido para la cabaña en una prisión española que hay en la entrada de La Habana, o simplemente me hubiera quedado por ahí. Eso es una locura, ¿no? Tirarse en Barça era una locura, pero la gente estaba loca, había que salir de ahí. Es que estaba muy desesperada Ismael, entonces yo creo que no pensaba, o sea, lo único como le pasó, ¿no?, a este chico y como a tanta gente, ¿no?, que salían pues con lo primero que podía, intentaban que fuera lo más esto posible, pero bueno, allí en aquel entonces, ya te digo, había bastante, era muy de salir todos los días en avioneta. Lo que pasa es que no siempre teníamos la suerte de encontrar balsas, ¿sabes?, de poderlos encontrar antes de que les pasara algo, pero bueno. No, muchos quedaban por el camino, ¿no? Indudablemente. Sí. Una época escalofriante, ¿no? Y lamentablemente lo que provocó ese éxodo de cubanos fue precisamente la dictadura comunista, ¿no? Imagínate tú, Cuba no era un país rico, pero un país donde se podía vivir. Entonces, lamentablemente la gente, yo lo sé, porque yo ya te dije, en mi juventud, que estaba yo en mis 20 y pico de años, por ahí, lo que quería era salir de ahí como sea. Entonces, ya mis 3 primeros libros que yo escribí durante los años 70, gracias a Reinaldo Arena y sus contactos, porque tenía contactos con periodistas franceses, españoles, un tipo que estaba siendo traducido, ¿no?, a varios idiomas, me sacó los 3 primeros libros. Me los sacó, entre ellos estaba La Hostería del Tesoro y Alicia en las Mil y Una Camas y La Ciudad Maravillosa. Me lo sacó para Francia, y en ese caso estaba Severo Sarduy, que estaba dirigiendo la edición Diceo. Cuando llegué, Severo me mandó los manuscritos a casa de Jaime Belechaza, el pintor que hizo la portada de La Hostería del Tesoro. No me pudo colar ahí entre ellos, porque bueno, ya había pasado el boom de de la literatura cubana, etcétera. Pero pude sacar esos 3 libros, y gracias a Reinaldo Arena, y Reinaldo escribió el prólogo de Alicia en las Mil y Una Camas, que realmente no hay 1000 camas, solamente una, ¿entiendes? Porque en aquella época había una represión sexual tremenda en toda la parte de la dictadura allí en la isla. Y Severo me hizo el prólogo de La Ciudad Maravillosa, que de maravillosa no tenía nada porque estaba basada en aquella Habana horrible de aquellos tiempos. Y entonces, se los agradezco a ellos, y le agradezco mucho también, bueno, a Reinaldo, que me haya podido sacar estos 3 libros. La Hostería del Tesoro hoy en día es un clásico, ¿tú comprendes? Entonces es un western en gobierno totalitario, un ambiente totalitario. Y entonces es algo muy específico, ¿no? Y bueno, gracias a ello tengo esos 3 libros que escribí ante los años 70. Pero óyeme,
Inés, Dime. me ha encantado, pues me he conocido hoy un montón de datos que no conocía, además de tu organización que tiene de ayuda a los escritores que hoy día empiezan a publicar. Yo, es decir, cuando en los años 80 por ahí, el primer libro que publiqué, frente a la Hostería del Tesoro, la portada me la hizo Jaime Blochace, como te dije, y lo publiqué en las American Publishing Company, que ahí en New York, ¿no?, que albergaba la librería Las Américas. Era una librería gigantesca, pero gigantesca. Y lamentablemente el domingo pasado, el que era el dueño de esa librería murió. Entonces, sí. No sé si lo leíste en el yo lo puse por Creatividad Internacional, ¿no? Y creo que sí, claro. Entonces, pero no sabía que era eso. Era Pedro Llanes, que era el dueño de la librería, y él me publicó el primer libro, que estaba había escrito en máquina de escribir con un montón de ratas. Después hubo, pues, por supuesto, mejores ediciones, se incluyeron, como eran 3 novelas cortas, en 3 novelas, que estaba en una editorial que tenía Servando González, que fue otro de las víctimas de esta dictadura. Pero bueno, Inés, me alegro mucho. Cuba? ¿Cómo? ¿Volviste a ir a Cuba? ¿Tú has vuelto a ir a Cuba, Ismael, o no? ¿Cuba? ¿Qué cosa es Cuba, sí, mi amor? Ahí, eso es cuando uno va al baño, ¿no? Yo no conozco ese nombre. Entonces... Yo no pude ir nunca porque tenía el visado de periodista. Cuando estaba allí en Miami quise ir, pero no podía, no me dejaban entrar. No, claro, porque no te van a dejar entrar. No. Y si estaba con los hermanos Rescate, pues imagínate. No. Por suerte, bueno, pude sacar esos 3 libros gracias a Reinaldo Arena y sus contactos. Y después Servando González, que tenía una editorial, él vivía en New Orleans, me los puso en una solo volumen, que se llama hoy en día 3 novelas, y están en Amazon. Y Amazon es algo que ha resuelto mucho y te libera de todas esas pequeñas editoriales que tenían una característica ya en los años 80, 90, por ahí. Vendían libros, pues se vendían, pero nunca pagaron los derechos de autor. De todas esas editoriales por las que he recorrido, lamentablemente, la única gente que yo conozco que paga, aunque sea un solo libro, es Amazon. Me lo deposita en el banco, $2 de derechos, ¿no? Yeah. Pero es así la cosa. Pero bueno, óyeme, gracias por tus minutos. Esperamos volver a hablar. Y entonces, hasta pronto. Millón de gracias, Ismael, también a ti y a todos los que siguen tu programa. Millón de gracias. Hasta pronto.